Sean todos bienvenidos a su programa Unidos en la Fe. Hemos venido profundizando en este Directorio General de la Catequesis en el capítulo 3 y en la segunda parte que compete a la formación catequética. ¿Qué mensaje transmite la catequesis? Nos dice estas partes o estos numerales del Directorio General para la Catequesis. Incluso ya habíamos hablado un poco sobre lo que debemos hacer desde nuestros hogares para formar en la catequesis a cada uno de los miembros que ella conforma. Y para eso es necesario que todos desde nuestro hogar no solo pensemos que caminar en la fe significa caminar solo, sino que es necesario que también desde nuestros hogares empecemos a buscar una comunidad, empecemos a acercarnos a la parroquia, empecemos a participar en la Eucaristía, a encontrar espacios de formación, a preguntarnos, a aprender, a servir. Qué bueno es servir en la parroquia. Hay muchos ámbitos en los que podemos servir en la parroquia, ya sea desde ser proclamador o ser parte del grupo de ministros que van y visitan a los enfermos, ya sea desde el servicio del altar, en el altar. Hay muchas maneras de servir en la iglesia y qué bueno que todos nosotros lo hiciéramos. Así sería un poco más nutrida y más fructífera esta tarea de la evangelización. Porque la fe vivida completamente en aislamiento corre el riesgo de convertirse en una fe construida solamente desde las propias ideas. Esto lo habíamos venido hablando en programas anteriores durante estos días. Hoy entonces hablemos un poco qué mensaje transmite esta catequesis. Profundicemos un poco cuál es el mensaje que contiene la catequesis. Para eso pongámonos primero en manos de Dios y pidamos a Él que nos regale la fuerza necesaria para que ese contenido de la fe, esa transmisión de la fe, sea de una manera un poco más efectiva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, cada uno de nuestros procesos y crecimientos en la fe. Bendice, Señor, cada una de las etapas por las cuales atravesamos también situaciones adversas y situaciones de inmenso triunfo y alegría. Bendice, Señor, cada etapa de nuestra vida espiritual, que sea una etapa que nos ayude siempre a crecer, nunca a descender. Que si en algún momento caemos, sentimos que la fe se nos disminuye, seas tú, Señor, quien nos tomes de la mano y nos sigas conduciendo por el camino que nos lleva siempre a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda parte del directorio para la catequesis, del Directorio General para la Catequesis, está dedicada al mensaje evangélico. El capítulo primero, que ya lo hemos terminado, comienza estableciendo unas normas y criterios para presentar ese mensaje en la catequesis y colocar en el centro la palabra de Dios y el misterio de Cristo. Pero ahora, en esta parte, vamos entonces a profundizar un poco en este mensaje del Evangelio. Hemos hablado de la naturaleza de la catequesis, de su finalidad, de sus tareas. Y aquí ha habido una pregunta. ¿Qué es lo que debe transmitir la catequesis? Esta es nuestra primera pregunta en esta segunda parte del Directorio General de la Catequesis. La respuesta es: no puede reducirse la catequesis a una lista de conceptos. El mensaje de la catequesis es el Evangelio. Y el centro del Evangelio es Jesucristo. Miren pues cómo todo nos va dirigiendo siempre a Cristo. El Evangelio es el mensaje de la catequesis y ese Evangelio es Cristo mismo. Por tanto, Cristo es el mensaje de la catequesis. Cristo es el Evangelio mismo. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el centro de los sacramentos. Cristo es el centro de nuestra vida personal. A Él nos debe conducir todo. La catequesis, la evangelización, la misión, los sacramentos, todo en la iglesia debe dirigirnos a Cristo. Por eso
La catequesis no va a inventar el mensaje. Un catequista no puede inventar un evangelio según sus gustos personales. Y la Iglesia no anuncia una idea que ella misma haya creado. Recibe un mensaje. Ese mensaje tiene su fuente en Dios. Por eso la Sagrada Escritura ocupa un lugar fundamental. La palabra de Dios no es un libro dentro de muchos libros religiosos, no. Es una fuente esencial de la catequesis. Es una fuente esencial también de la liturgia, puesto que en la Sagrada Eucaristía nosotros escuchamos la palabra de Dios. Es la fuente esencial de la catequesis, es la fuente esencial de la liturgia, es la fuente esencial de toda la vida cristiana. Cristo entonces es el centro. Todo debe conducirnos a Cristo. La creación, la historia de Israel, los profetas, los evangelios, la cruz, la resurrección, la iglesia, los sacramentos, la vida cristiana misma debe conducirnos a Cristo. Todo encuentra su centro en Jesucristo. Por eso una catequesis que habla de muchas cosas, pero casi nunca habla de Cristo, necesita revisar su rumbo. Podemos hablar de valores, podemos hablar de familia, de solidaridad, de justicia, de paz, y todo esto, por supuesto, es muy importante, más aún porque el Evangelio siempre se puede acomodar a toda la vida social cristiana, toda nuestra vida particular, nuestra vida en sociedad. Los valores, la familia, la solidaridad, la justicia, la paz, podemos hablar en el Evangelio de todo ello. Todo nos conduce a ello. Por eso la catequesis debe mostrar siempre por qué un cristiano vive así. Porque ha conocido a Cristo. Esa es la respuesta. ¿Por qué un cristiano vive así? Porque ha conocido a Cristo. Por eso el Evangelio entonces nos anuncia la salvación. La palabra Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia cristiana es simplemente Dios existe. La buena noticia es que Dios ha venido al encuentro de la humanidad, que Dios no abandona, que el pecado no tiene la última palabra, que el sufrimiento no tiene la última palabra, que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo resucitado. Ese es nuestro mensaje de esperanza. Vivimos en un mundo donde muchas personas están cansadas, sí. Hay quienes tienen problemas económicos, hay familias que atraviesan dificultades, hay jóvenes que sienten incertidumbre, personas mayores que experimentan la soledad, personas que han perdido seres queridos, personas que cargan heridas interiores. Y en medio de esta realidad, la catequesis tiene que anunciar una palabra de esperanza. No una esperanza ingenua, no una esperanza utópica, por supuesto que no. No es una frase bonita para esconder los problemas. La esperanza cristiana nace de Cristo muerto y resucitado. No solo en el Cristo muerto, el Cristo que está en la cruz, sino el Cristo triunfante y resucitado. Por eso entonces el Evangelio empieza a liberarnos. Este mensaje cristiano es un mensaje de liberación. Cristo libera del pecado, libera de aquello que esclaviza el corazón, libera del odio, del egoísmo, de la esperanza, de la indiferencia, de la esclavitud de vivir únicamente para uno mismo. Por esta liberación, pero esta liberación no significa que el cristiano quede libre de toda responsabilidad, por supuesto que no. Al contrario, la libertad verdadera permite amar, permite servir, permite entregar la vida. Esa es la verdadera libertad, la que nos lleva a amar, a servir, a entregar la vida misma. No es la libertad que nos lleva a hacer lo que nosotros se nos plazca, ¿no? Lo que nosotros queremos, no, esa no es la verdadera libertad, eso es libertinaje. Y el libertinaje es un exceso de la libertad que nos exime de toda responsabilidad, y eso no es libertad, eso es libertinaje. La libertad verdadera es la en la cual asumimos nuestras responsabilidades, las asumimos de manera responsable, las cumplimos de manera responsable. La libertad nos lleva a amar, nos lleva a servir, nos lleva a entregar la vida. Por eso la Iglesia entonces transmite este Evangelio. Ese es el mensaje de la catequesis, es el mensaje que también tiene toda la dimensión eclesial.
No se trata de un Jesús a mi manera, y hoy es muy frecuente escuchar esto. Yo creo en Dios, pero no necesito de la iglesia. Yo creo en Dios, pero lo creo a mi manera. No, yo tomo el cristianismo, tomo del cristianismo lo que me gusta, tomo de aquí esto, de aquí esto, de aquí esto, y empiezo a hacer un eclecticismo, un montón de cosas que empiezo a hacer un conjunto de un montón de ideas y de cosas que me gustan. Pero la fe cristiana no es así. No es un producto que cada persona pueda construir a su medida, que es algo que lo amolde según sus criterios y según sus deseos. La iglesia recibe, conserva y transmite la fe. Por eso la catequesis debe enseñar también a amar la iglesia. La catequesis que no enseña a amar la iglesia, entonces no es una muy buena catequesis. Entonces allí el Evangelio entra en la historia. La salvación de Dios no ocurrió en un mundo imaginario. Jesús nació en una época concreta, vivió entre personas concretas, caminó con pueblos concretos, conoció el cansancio, el hambre, la amistad, la tristeza, el rechazo, la pobreza, la muerte. Y por eso el Evangelio tiene algo que decirle a nuestra vida concreta, a nuestra familia, al trabajo, a la economía, a las relaciones interpersonales, a la sociedad, a las decisiones, a los problemas de cada día. El Evangelio se aplica a todas nuestras realidades humanas, a todos estos ámbitos que creemos que solamente es para lo religioso y punto, ¿no? El Evangelio es para nuestra vida integral, para el trabajo, para la familia, para nuestra economía, para las relaciones, para la sociedad, para las decisiones, para los problemas de cada día. Allí se encarna el Evangelio, se encarna en nuestra realidad cotidiana. Por eso el Evangelio también entonces es un desafío enorme para la catequesis de hoy. El mensaje no cambia, el Evangelio es el mismo, pero la manera de comunicarlo necesita ser, para comunicarlo necesita ser un poco más comprensible. La manera de catequizar y de enseñar ese Evangelio, que es el fundamento de la catequesis, que es la fuente de la catequesis, esa manera, la pedagogía de transmitirlo, de llevarlo a otras personas, va cambiando con el tiempo. Una persona que vive en este siglo, en el siglo XXI, tiene preguntas muy diferentes a las que pasaban o tenían las personas de hace 100, 200 años. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Hoy ya tenemos lo que son las redes sociales, cosa que no teníamos hace 100 años. Y la catequesis deben llevarnos incluso a enseñar esa fe también a través de los medios de comunicación. Hoy en día el siglo nuestra sociedad actual consume contenidos breves, vive de una cultura digital, tiene acceso a miles de ideas, la información que hoy tenemos está a la mano. Por eso la catequesis necesita aprender a comunicar el Evangelio utilizando lenguajes comprensibles. Pero una cosa es adaptar el lenguaje y otra muy diferente es cambiar el contenido. No podemos cambiar el contenido, del Evangelio siempre es el mismo. La manera de transmitirlo cambia según el tiempo y según la realidad del ambiente vital en que nos desenvolvemos. La catequesis entonces necesita hacer ambas cosas correctamente: fidelidad al mensaje y cercanía a la persona. Dos elementos muy importantes: ser fiel al mensaje del Evangelio, pero también acercarse a la persona. Por eso, para terminar este espacio, yo quiero que siempre lo tengamos muy en cuenta. El Evangelio es el mismo, nunca cambia. Lo que sí va cambiando es la manera en cómo lo enseñamos y lo transmitimos. Nuestros padres, ustedes como padres allí en su casa, en su hogar, no crean que la manera en que ustedes aprendieron la fe es la misma que van a enseñarle a los hijos, ¿no? Pueden enseñar la misma fe, pero con métodos diferentes, con no el mismo contenido, pero de una manera diferente. Podemos enseñar en nuestro hogar, en nuestras familias, una manera diferente de enseñar esa buena noticia, que siempre tiene el mismo centro: Jesucristo, que es la buena noticia, que es el quien revela al Padre, es el quien salva, es el quien libera, es Él quien reúne la iglesia, es Él quien envía la misión. Por eso,
cuando nos preguntemos quién es Jesucristo o en nuestro hogar nos pregunte quién es Jesucristo, nosotros podamos hacerlo de una manera muy clara, natural, incluso desde nuestra experiencia. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Unidos en la fe, unidos en el amor, unidos en el Espíritu que Cristo nos regaló. Unidos en la fe, caminamos con Jesús en comunión, participación y misión. Nuestra iglesia anuncia con esperanza y amor que Jesucristo es el